Vamos a Proverbios capítulo 8. Nos encontramos viendo este gran estudio de Proverbios, hermanos. Y aquí en el capítulo 8 vemos a Salomón, hermanos, explicando a la sabiduría como si fuera una persona, ¿recuerdan? Él hace una personificación de la sabiduría, y al hacer esto, hermanos, podemos ver que las mismas cualidades que tiene la sabiduría, esas mismas cualidades las puede tener el verdadero creyente. Pero, hermanos, hay algo importante que debemos recordar, y es que una persona sabia en el contexto de Proverbios no es una persona que tiene mucho conocimiento, no es una persona que tiene mucha información y nada más, ¿no? Sino que una persona sabia es una persona que vive con fe arrepentida en el Señor Jesucristo, porque él reconoce que Dios lo ha salvado, que Dios la ha salvado, y como muestra de ese agradecimiento, hermanos, y como muestra de esa fe genuina que tiene en Dios, pues él expresa una vida de obediencia, ¿no es cierto? O ella expresa una vida de obediencia a Dios y una vida de obediencia diaria. Eso es ser sabio. En pocas palabras, hermanos, como lo hemos visto en todo Proverbios, una persona sabia es aquella que aprende de las Escrituras y aplica las Escrituras en su vida diaria, ¿no es cierto? Sí. Ahora, hermanos, vamos a seguir estudiando este manual que nos ayuda a cómo vivir conforme a la voluntad de Dios, que es todo Proverbios. Así que acompáñame a Proverbios capítulo 8 y vamos a leer únicamente el versículo 13, hermanos. Proverbios 8, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Proverbios 8, versículo 13. Vean lo que dice. Dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Nota, hermanos, que aquí podemos ver que la sabiduría odia el pecar, ¿no es cierto? La sabiduría odia el pecado. Y nota cómo una persona sabia manifiesta su sabiduría. Primer punto, él o ella, el hombre o la mujer sabia, tiene que odiar el pecado. Tiene que odiar el pecado. Porque dice aquí el versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es aborrecer el mal. Si tú le preguntas a alguien, hermanos, ¿qué es pecado? Muchas personas te van a contestar que es hacer algo malo. Eso es el pecado. Es hacer algo malo. ¿No es cierto? Pero, hermanos, esa es una definición pobre, por llamarlo así. Porque el pecado en términos bíblicos, hermanos, es cualquier falta de conformidad con la naturaleza y la ley de Dios. Eso es el pecado verdaderamente. Cualquier falta de conformidad con la naturaleza y con la ley de Dios. Eso es pecado. Porque, hermanos, esa naturaleza y esa ley de Dios, hermanos, nosotros la podemos ver y nosotros podemos leerla porque está escrita aquí en la Biblia, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver quién es Dios, ¿no es cierto? Y nosotros podemos ver cuáles son las ordenanzas de Dios. Y si nosotros, hermanos, nos desviamos de eso, entonces pecamos, ¿no es cierto? Porque vean lo que dice Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, vean lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Vean, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Escucha: porque escrito
está: sed santos porque yo soy santo. Vea, esta es una condición de Dios, ¿no es cierto? Dios es santo, pero a su vez Él que te dice un mandamiento: tú tienes que ser santo, ¿no es cierto? O sea, en pocas palabras, hermanos, el Señor te está diciendo que tú debes de ser igual a Él, ¿no es cierto? Porque Él es santo y entonces tú tienes que ser santo. Claro. Y entonces, hermanos, si tú no eres igual a Dios, si tú no eres santo, entonces ¿qué va a pasar? Estarás pecando, ¿no es cierto? Estarás pecando porque tú no estás obedeciendo el mandato de Dios y no te estás conformando a la naturaleza de Dios. ¿No es cierto? Y esto es importante. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ¿quién puede ser santo igual que Dios? ¿Quién puede ser santo igual que Dios? La respuesta es que nadie. ¿No es cierto? Nadie puede ser santo. Todos somos pecadores. Porque, hermanos, el pecador no se amolda a la naturaleza de Dios y el pecador no se amolda a la ley de Dios. Muchas veces, hermanos, nos parecemos como el fariseo que está descrito ahí en Lucas 18:10. Vean lo que dice Lucas 18:10 para que veas cómo es este fariseo, donde el Señor Jesucristo dio una parábola, pero ciertamente el ser humano se parece mucho al fariseo de Lucas 18, versículo 10. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Vean lo que dice Lucas 18:10. Dice así la palabra de Dios. Lucas 18, versículo 10. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Vean el fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ve la actitud del fariseo. El fariseo que decía: yo no soy como los otros hombres, ¿no es cierto? Nota que el fariseo se estaba comparando con los demás, ¿no es cierto? Porque, hermanos, esa es nuestra naturaleza pecadora. Yo me comparo con el de al lado, ¿no es cierto? Y el de al lado se compara con el de al lado. Y así nosotros estamos comparándonos entre nosotros, ¿no es cierto? Porque él, y eso hacemos, nosotros señalamos y nosotros decimos: él es más pecador que yo, es más inmoral que yo, ¿no es cierto? Y ese va a decir: aquella persona es más inmoral que yo. Y entonces nosotros, hermanos, empezamos a compararnos. Y entonces nuestro estándar de perfección, de santidad, se va para abajo. Porque me empiezo a comparar con los demás, ¿no es cierto? Claro. Pero, ¿qué enseñan las Escrituras? Las Escrituras enseñan, hermanos, que el pecado es tener una falta de conformidad, no con el hombre, sino ¿con quién? Con la naturaleza y la ley de Dios. O sea, hermanos, nosotros no tenemos que compararnos con los hombres, porque si tú te comparas con los hombres, ¿qué va a pasar? La prueba de la bondad, la prueba del mejor hombre, a lo mejor la vas a pasar, ¿no es cierto? Porque eso es cierto, quizás moralmente hay gente más mala que nosotros. Yo nunca he matado a nadie, pero probablemente hay alguien que sí ha matado. Entonces, moralmente yo soy
más bueno que Él, ¿no es cierto? Pero si tú te comparas con Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Pues, como dicen coloquialmente, nos vamos a topar con pared, ¿no es cierto? Porque vamos a encontrar que mi vida y que tu vida no está en conformidad con la naturaleza ni con la ley de Dios. Y en ese instante nos volvemos pecadores, ¿no es cierto? Porque, hermanos, Dios es muy claro en su palabra. Lo leímos. Sed santo como yo soy santo, ¿no es cierto? Y Dios en su palabra ha dicho, a ver, ustedes seres humanos, pecadores, si quieren ir al cielo, ustedes deben de ser perfectos. Ustedes deben de ser santos igual que yo. ¿Y esas son palabras de Dios? Ese es el requisito para ir al cielo. Ser perfecto igual a Dios. La pregunta, hermanos, es, ¿quién puede cumplir con ese requisito? ¿Quién puede cumplir con el requisito para ir al cielo? La respuesta es, nadie, nadie. Pero aquí está la maravilla de Dios, ¿sabes por qué? Porque como Dios sabe que nadie puede alcanzar su perfección, Dios mismo se humilla, ¿no es cierto? Y Dios mismo se hace hombre. Vive 33 años de obediencia, ¿no es cierto?, aquí en la tierra, para satisfacer la justicia del Padre, y a su vez muere en la cruz para que el Padre trajera a aquellos hombres pecadores que pusieran su fe en aquel que murió en la cruz, y así ellos pudieran ser justificados delante del Padre. Y entonces Dios trata a estos hombres que creen en Cristo como si hubieran vivido la vida perfecta de Cristo, ¿no es cierto? Y el Padre trató a Cristo como si Él hubiera pecado. Y entonces así nosotros encontramos la salvación, por medio del Evangelio. Y la salvación llega a la humanidad. Pero es por la obra de Dios, hermano, no por nuestras obras. Porque nosotros seguimos siendo pecadores, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos el Evangelio de Cristo, hermanos, por un lado podemos ver al Dios que juzga el pecado, porque Dios castigó a Jesucristo, ¿no es cierto? Pero también por el otro lado, cuando volteamos a ver a Jesucristo, hermanos, podemos ver que Cristo, hermanos, pagó nuestros pecados, porque Él vivió la vida perfecta, y entonces así podemos entrar en esa justicia de Dios. Y Él nos acepta, porque hemos puesto nuestros ojos en Cristo. Hermanos, esto es salvación por gracia, no es salvación por obras, es salvación por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Porque solamente así nos podemos salvar. Porque Cristo murió por nosotros. ¿Tú sabes cuál es la evidencia de que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo? ¿Sabes cuál es la evidencia de que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo? ¿Sabes cuál es? No. La evidencia de que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo, escucha, es la resurrección de Cristo. Porque el Padre, al aceptar el sacrificio de Jesús, dicen las Escrituras que al tercer día lo resucitó, ¿no es cierto? La evidencia de que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo es la resurrección. Porque eso muestra, hermanos, que el Padre estaba satisfecho con lo que hizo el Hijo. Y esa es la misma manera, hermanos, en la que Dios acepta a un ser humano en el cielo, porque Él estaba satisfecho con lo que hizo Jesucristo. Y por eso lo resucitó al tercer día. Y Cristo se sentó a la diestra del Padre, ¿no es cierto? Porque Él hizo lo que tenía que hacer. Y gracias a que Él hizo lo que tenía que hacer, nosotros los seres humanos podemos ir al cielo. Entonces, hermanos, todo ser humano, si quiere ir al cielo y vivir por toda la eternidad en la gloriosa presencia de Dios,
tiene dos opciones, todo ser humano. Primera opción, se conforma al 100% en la naturaleza del Padre y en la ley de Dios. O dos, por medio de una justicia perfecta que es la de Jesucristo, puede entrar al cielo. Solo hay esas dos opciones. Pero la realidad, ¿cuál es, hermanos? La realidad es que la primera opción es imposible, ¿no es cierto? La primera opción, ningún ser humano la puede cumplir. Entonces nos queda una sola opción: creer en Jesucristo, aferrarnos a la justicia santa de Jesucristo, para que por medio de Él nosotros podamos ser justificados y así entrar al cielo, ¿no es cierto? Eso es lo único que nos queda. Hermanos, una vez que Dios declara a una persona justa, cuando eso sucede, dicen las Escrituras, que Dios lo hace nacer de nuevo, ¿no es cierto? Dios cambia su vida, Dios cambia su naturaleza cuando esa persona cree en Jesucristo. Ve lo que dice 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, vean lo que dice. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, vean lo que dice la palabra del Señor. Un texto muy conocido, 2 Corintios 5:17, escuchen. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nota cómo Dios cambia la naturaleza, ¿no es cierto? Nueva criatura es. En ese momento, hermanos, Dios perdona el pecado del pecador y ahora esa persona va a manifestar que tiene una naturaleza nueva. O sea, va a manifestar que tiene deseos nuevos, ¿no es cierto? Pensamientos nuevos. ¿Por medio de qué? De una actitud en contra del pecado. Hermanos, ve lo que dice Romanos 7:15. Romanos 7:15, porque aquí vamos a ver cómo es una persona que nació de nuevo con el ejemplo de Pablo. Romanos 7:15, vean lo que dice Pablo. Allí en Romanos capítulo 7, versículo 15, vean, dice así la palabra del Señor. Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que aborrecía Pablo? El pecado. Él aborrecía el pecado, el mal, ¿no? O sea, Pablo odiaba el pecado, ¿no es cierto? Es lo mismo que estamos estudiando en Proverbios 8:13. Odiar el pecado, ¿no es cierto? Odiar el mal. Pero, hermanos, aquí Pablo está expresando la lucha que todo cristiano vive en su vida diaria, ¿no es cierto? Un cristiano genuino lucha en contra de su pecado. Pero una persona que ha nacido de nuevo, él o ella tienen que odiar el pecado. ¿Todavía tienen tendencias pecaminosas en su vida? Sí, sí, eso es cierto. Por eso Pablo al final dice: sino lo que aborrezco, ¿eso qué? Eso hago. O sea, Pablo está diciendo que a veces el pecado le gana, ¿no es cierto? A mí el pecado a veces me gana. Pero dice Pablo, pero yo lo aborrezco. No tengo una satisfacción en el pecado que cometo. Porque nota, hermanos, esto tiene que ver con la actitud. Reconozco que soy un ser pecador. Reconozco que por mi pecaminosidad a veces caigo en pecado, pero yo aborrezco el pecado. Yo lo odio. Yo no quiero estar con ese pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. A veces peco, pero no me deleito en el pecado. No me gusta, yo lo aborrezco. ¿No es cierto? Pero vean qué más hacía Pablo. Versículo 22. Ahí mismo, versículo 22, vean. Porque según el hombre interior, ¿qué? Me deleito en la ley de Dios. Nota,
Pablo dice, yo soy un hombre pecador, reconozco que peco, reconozco que a veces eso hago, pero yo aborrezco el pecado. Yo no amo el pecado. Yo lo que amo, ¿qué es? La ley de Dios. Yo me deleito en la ley de Dios. Me encanta, dice Pablo, es lo que está diciendo, me encanta someterme a la palabra de Dios. Hermanos, esta es la evidencia irrefutable de que Dios ha transformado la vida de un ser humano. No importa, hermanos, y de verdad no importa si nosotros algún día repetimos aquella oración que se le conoce como la oración del pecador. Cuando alguien se te acerca y te dice, ora después de mí, ¿no es cierto? Para, según, ser salvo. No importa si tú hiciste eso. No importa, hermanos, si realmente nosotros pasamos al frente de una iglesia para que alguien orara por nosotros si fuéramos salvos. No importa nada de eso. No importa si tú derramaste tus lágrimas cuando alguien te habló de Cristo. Nada de eso importa. Porque, hermanos, eso puede ser simplemente evidencia superficial. ¿No es cierto? Eso simplemente puede ser evidencia externa llena de emociones, ¿no es cierto? Porque a veces estamos muy emocionados que hacemos este tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero lo que verdaderamente importa, hermanos, es esto. Es que el Espíritu Santo te haya regenerado y como evidencia de esa regeneración, tú vas a odiar el pecado, tú vas a aborrecer el pecado y a su vez te vas a deleitar en la palabra de Dios. Vas a obedecer la palabra de Dios. Esa es la evidencia más grande que puede haber en nuestras vidas. Esta es la evidencia que un verdadero hijo de Dios produce en su vida. Porque, hermanos, tenemos que estar conscientes que esta es una obra especial de Dios, ¿no es cierto? Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer esto. Porque por naturaleza nosotros somos pecadores. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 3:10? No hay justo ni aún uno, ¿no es cierto? Todos somos pecadores y necesitamos la mano poderosa de Dios sobre nosotros para poder hacer esto, para poder aborrecer el pecado y a su vez deleitarnos en la palabra de Dios. Porque vean lo que dice Romanos 8, versículo 7. Vean lo que dice. Romanos 8, versículo 7 dice así la palabra de Dios. Vean, Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne, o sea, esta palabra de designios se puede traducir como la mente, la voluntad, tu tendencia como ser humano, ¿ok? Por cuanto a la mente, a la voluntad, a los deseos de la carne, escucha, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ¿ni qué? Ni tampoco pueden. Y versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este es el estado natural del ser humano. Por naturaleza tú no puedes agradar a Dios y por naturaleza tú no puedes vivir conforme a la voluntad de Dios. Al contrario, hermanos, nosotros a veces vivimos a la luz de lo que dice Juan 3:19. Vean lo que dice Juan 3:19, el Evangelio de Juan, capítulo 3, Juan 3. Vean lo que dice. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchas veces nosotros estamos parados aquí, hermanos. Amamos más las tinieblas que la luz. Esa palabra de tinieblas se refiere al error o a la falsedad. Todo lo que está opuesto a la verdad de Dios. O sea, el ser humano vive en el error, vive en la falsedad, vive en las tinieblas, vive estando opuesto a la verdad de Dios. Y vean más abajo,
no, versículo 20 ahí, versículo 20, vean, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por naturaleza el ser humano es que pecador y ama el pecado, ¿no es cierto? Ahora, quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cómo es posible que alguien que ama el pecado termine odiando el pecado? Porque decía Pablo que él aborrecía el pecado, ¿no es cierto? Pero a la vez decía que hacía el pecado porque en su naturaleza amaba el pecado, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo es posible que alguien que ama el pecado termine odiando el pecado? O sea, ¿cómo es posible, hermanos, lo que estudiamos en Proverbios 8:13? ¿Cómo es posible que una persona, como lo dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal? ¿Cómo es posible que alguien que nace amando el pecado aborrezca el mal? ¿Cómo es posible? Como lo hemos visto, hermanos, esto solamente es una obra de regeneración por parte de Dios. Solo Dios puede hacerlo, porque Él es el que transforma a la gente, ¿no es cierto? Por medio de la fe arrepentida en Cristo Jesús. Porque nosotros no podemos hacerlo. Esta es una obra 100% de Dios. Y entonces, hermanos, regresando a Proverbios 8:13, nosotros podemos ver cómo es un verdadero creyente. En primer lugar, hermanos, el verdadero creyente, por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo, odia el pecado, ¿no es cierto? Porque dice ahí, el temor de Jehová es aborrecer el mal, ¿no es cierto? Y eso solamente lo puede hacer una persona regenerada, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que tiene una fe arrepentida en Cristo Jesús. Un sabio solo puede aborrecer el mal, ¿no es cierto? Y vean, continúa diciendo el versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Vean otro punto importante, hermanos. Aquí podemos ver también que un verdadero creyente, un hombre o una mujer sabia, escucha, odia el orgullo. Odia el orgullo. Y a su vez es humilde, ¿no es cierto? Porque aquí dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. También que la soberbia y la arrogancia. O sea, el verdadero creyente odia el orgullo. Porque, hermanos, si Cristo está en ti, entonces tú tienes que practicar la humildad que practicó Cristo, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos enseña Filipenses capítulo 2, versículo 1. Vean lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1. Vean lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1. Dice así Pablo, vean, palabras de Pablo. Filipenses 2, versículo 1 dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2, completad mi gozo. Detengámonos aquí tantito. ¿Cómo los hermanos de Filipos iban a contemplar el gozo de Pablo? ¿Cómo ellos iban a completar ese gozo que Pablo tenía? Aquí está la respuesta, vean, dice versículo 2, contemplad mi gozo. ¿Cómo, Pablo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, lo que está diciendo Pablo, hermanos, es que quiere que llenen su vida de gozo al vivir en unidad, ¿no es cierto? Al vivir en amor entre ellos. En cualquier relación esto aplica, hermanos. Ya sea una relación matrimonial, ya sea una relación familiar,
ya sea una relación laboral, de amistad, una relación eclesiástica dentro de la iglesia, la relación que sea, hermanos, tenemos que vivir, como dice las Escrituras, en amor, en unidad. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo puede haber amor y unidad, hermanos? Porque Pablo le expresaba eso a los de Filipos, ¿no es cierto? A los filipenses. Él les decía, ustedes, filipenses, completan mi gozo. ¿Cómo vas a completar mi gozo? Teniendo amor y unidad entre ustedes. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a los filipenses. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos tener ese amor y esa unidad? ¿Tú sabes cómo? ¿Tú sabes cómo tener el amor y la unidad en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, en tus amistades? ¿Sabes cómo puedes tener el amor y la unidad? Con la actitud correcta. Vean cuál es la actitud, versículo 3. Ahí está la actitud. Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien ¿con qué? Con humildad. Escucha, hermanos, para que haya amor, para que haya unidad en una relación del tipo que sea, primeramente tiene que haber ¿qué? Humildad. Humildad. Pero nota el contraste. Pablo empieza diciendo, no hagas por contienda o por vanagloria. O sea, lo que Pablo está diciendo, tú no busques hacer lo que quieras a costa de lo que sea. No busques eso. No seas orgulloso, en pocas palabras es lo que está diciendo Pablo. No seas orgulloso. Porque, hermanos, muchas veces pasa esto y en los matrimonios mucho, ¿no es cierto? Yo quiero una cosa, pero mi cónyuge quiere otra. Y se montan en su macho, ¿no es cierto? Y entonces allí que empieza la fricción, las peleas, las contiendas, ¿no es cierto? Pero Pablo, ¿qué dice? No hagas por contienda o por vanagloria. No lo hagas. Vanagloria, hermanos, es la actitud de buscar lo que yo quiero. Ponerme primero a mí antes que a otros. Eso es vanagloria. Y esto es lo que hacemos de manera natural. Pero Pablo anima a que no hagamos eso. ¿No es cierto? Porque él está diciendo, si tú haces esto, si tú tienes vanagloria, si tú tienes contiendas, entonces versículo 2, tú no vas a tener unidad, tú no vas a tener amor, sino que vas a tener divisiones. Divisiones, ¿no es cierto? Porque si tú tienes a una persona que se aferra, que quiere hacer las cosas como él quiere, y por el otro lado tienes a alguien igual, ¿qué va a pasar? Esto se va a deshacer, ¿no es cierto? No va a haber unidad, va a haber pleitas, va a haber contiendas. Pero Pablo quiere que nosotros evitemos esto. Aquí no va a haber amor, hermanos, si hay pleitos, dice Pablo. Y hermanos, hay que buscar la unidad, hay que buscar el amor. Por eso Pablo, versículo 3, vean lo que dice. Vean, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, en otras palabras, el orgullo ve a las personas de arriba para abajo, ¿no es cierto? Pero la humildad ve a las personas de abajo para arriba. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso es lo que nosotros tenemos que practicar. Y vean versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, tú debes de pensar en otros antes que en ti mismo. Y esto, hermanos, es un gran recordatorio de que el amor verdadero, el amor bíblico, no es sentimental. El amor verdadero no es sentimental. El verdadero amor es voluntario. Es voluntario. Aquí lo vemos porque Pablo le dice, ¿no es cierto? Versículo 2, que tengan el mismo amor, ¿no es cierto? Pero Pablo, ¿cómo tengo
el amor. ¿Solo llego y ya está el amor? Dice Pablo, no. Tú tienes que escoger amar, ¿no es cierto? Versículo 3 y versículo 4. Tú tienes que escoger ser humilde. Tú tienes que escoger pensar primero en los otros antes que en ti. Porque este es el amor verdadero, el amor voluntario, el amor basado en la humildad. No en un sentimiento, sino en una actitud, ¿te das cuenta? Ese es el verdadero amor. Y hermanos, ese amor lo expresaba Cristo. Él escoge negarse a sí mismo. Como lo dice ahí en Efesios 5:25. Vean lo que dice Efesios 5. Efesios capítulo 5, versículo 25. Es un gran ejemplo del Señor Jesucristo. Efesios 5, versículo 25. Efesios 5, versículo 25. Vean lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, el amor del marido a la mujer tiene que ser pensando primeramente en la esposa, pensando primeramente en sus anhelos, pensando primeramente en sus deseos. Tú vives para tu esposa. Tú debes de hacer todo lo que le guste a ella. Obviamente, siempre y cuando no sea pecado. Porque tú te debes a ella, ¿no es cierto? Este es el amor bíblico. Porque dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Entregó, ¿no es cierto? Dio su vida por la iglesia. Así el marido tiene que dar su vida porque ese es el verdadero amor. Una actitud voluntaria de hacer las cosas, ¿no es cierto? Y así nosotros tenemos que vivir, hermanos. Pero hay algo importante. Ningún marido puede hacer esto de manera natural. Ningún marido, hermanos, puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Porque todos son pecadores, ¿no es cierto? Por eso Pablo dice, vean lo que dice Colosenses 3:19. Pablo sabía perfectamente esto. Y vean lo que dice Colosenses 3:19. Vean lo que dice Colosenses 3:19. Vean. Dice así Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, y escucha, y no seáis ásperos con ellas. Nota, la tendencia natural del hombre en su carne es ser áspero. Porque cuando pasa la luna de miel, ¿no es cierto? Cuando están los años juntos, la actitud a veces se vuelve áspera. Se vuelve áspera. Por eso, hermanos, tenemos a mujeres casadas que dicen, es que no me entiende, es que no es comprensivo, es que no me escucha. No por nada Pablo decía, no hay que ser ásperos. Maridos, no sean ásperos. Tú necesitas amar a tu mujer. Y la única manera para que ames verdaderamente a tu mujer es venir en arrepentimiento a Cristo, para que el Espíritu Santo te regenere y te dé la capacidad de amar a tu mujer verdaderamente. No hay más, hermanos, no hay más. Y de la misma manera aplica con la esposa al esposo. Porque, hermanos, ¿cómo la mujer va a respetar a su marido? ¿Cómo la mujer se va a someter a su marido como Dios lo manda? Naturalmente es imposible, ¿no es cierto? Y hoy en día lo vemos, pero claramente con todos los grupos feministas mal encausados, ¿no es cierto? Naturalmente no se puede. Entonces, ¿qué necesitas? A Cristo y al Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Tanto hombres como mujeres necesitamos a Dios, ¿no es cierto? Y hay algo muy importante que jamás se te tiene que olvidar, hermanos, y es que el amor no es un sentimiento. El verdadero amor no es un sentimiento. Si tú tienes presente esto,
tú te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Porque a veces llega el sentimiento, ¿no es cierto? Y como dice el mundo, es que ya no lo amo, o ya no la amo, ya no voy a hacer nada por él o por ella porque yo ya no siento nada. Y entonces me voy a divorciar. Y eso pasa, ¿no es cierto? Y hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que andan con uno y con otro porque no sienten nada, porque dejan de sentir. Y ese sentimiento se acaba y entonces me voy con otro y después con otra. Y así anda, ¿no es cierto? Pero la Biblia, ¿qué dice? No es así. Eso no es amor. Eso solo es emoción, dice las Escrituras. ¿No es cierto? Ahora, hay algo, hermanos, no vayan a pensar que las emociones son malas. No. Obviamente las emociones nos ayudan a que sintamos algo por la pareja o por X persona, ¿no es cierto? Como hablando de la pareja, está el libro de Cantar de los Cantares. Es un libro que habla de muchas emociones, ¿no es cierto? Pero hermanos, la emoción no es la base. No es la base de la relación. Y mucho menos es la base del matrimonio. La verdadera base de toda relación, hermanos, ¿sabes qué es? Es escoger, pero escoger ser humildes. Esa es la verdadera base. El escoger ser humildes. El escoger pensar en los otros antes que a mí mismo. Y por eso, regresando a Filipenses 2:5, vean lo que dice Filipenses 2:5 y ya vamos a ir acabando, hermanos. Filipenses 2, versículo 5, vean lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículo 5, vean. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Detengamos ahí. Recuerda el contexto. Versículo 2, Pablo les está diciendo, manténganse en unidad, ¿no es cierto? Tengan el mismo amor. ¿Cómo hago eso, Pablo? ¿Cómo me mantengo en unidad? ¿Cómo me mantengo en el amor? Versículo 3 y versículo 4. Sé humilde. Piensa en otros primeramente. ¿Quieres un ejemplo? Dice Pablo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, o sea, este pensamiento que hubo también en Cristo. Aquí está el ejemplo. Te voy a dar un ejemplo de humildad y es el Señor Jesucristo. Vean, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mejor ejemplo de humildad es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Porque nadie ha estado en una posición tan grande, tan exaltada, que lo dejó todo para ponerse en esta posición de humildad, hasta lo más bajo, hasta la humanidad. Solo imagínate esto, hermanos. Dios estando en lo más alto, porque Él es el Altísimo, ¿no es cierto? Dios estando en lo más alto, Él no solamente se hizo hombre, Él no solamente bajó a este mundo lleno de pecado, sino que también dice al final del versículo 8, vean, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, nota que de manera voluntaria Jesucristo decidió bajar a este mundo, hacerse hombre para que lo mataran. Para que lo mataran como si fuera el peor criminal, porque fue una muerte de cruz. Por eso Pablo, hermanos, enfatiza esto, ¿no? Él haciéndose obediente hasta la muerte y agrega muerte de cruz. O sea, hermanos, a él lo mataron como si fuera el peor de los criminales. Nadie, hermanos, en la historia se ha humillado tanto como el Señor Jesucristo. Porque nadie en la historia ha tenido la posición que Jesucristo tenía. Él era el Altísimo, pero a la vez Él se humilló hasta lo más profundo. Y entonces Pablo dice, Jesús es el ejemplo. Jesús es el ejemplo para nosotros. Porque, hermanos, esto es sobrenatural. Dios nos tiene que dar la capacidad
para ser hombres o mujeres humildes. Hay que pedirle a Dios, hermanos, que tengamos la sabiduría, que tengamos la capacidad de poder obedecerle. Porque, hermanos, de eso está hablando Proverbios 8:13. Y vean, para concluir, vamos a leerlo, Proverbios 8:13. Esto es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Dice así Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la sabiduría y la arrogancia, el mal camino. Esto es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Señor, hazme un hombre o una mujer sabio o sabia para que yo aborrezca el mal, para que yo aborrezca el orgullo, ¿no es cierto? Y mejor, hermanos, busquemos la humildad. Porque si nosotros buscamos la humildad, nosotros vamos a tener amor y vamos a tener unidad. Aquí en la iglesia y afuera con otras relaciones, ya sea en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo. Pero hay que aprender esto, la humildad primeramente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar, hermanos? Lo vamos a dejar hasta aquí. Faltó un cacho del versículo 13, pero eso lo vemos la próxima semana y continuamos con más versículos. ¿Ok, hermanos? Amén.